Hola, bienvenidos a Papel y Plan. Sean bienvenidos al segundo video de nuestro club de lectura. Hoy continuamos con el libro Las mujeres de la tormenta, comentando los capítulos 3 y 4. Pero antes de comenzar les cuento que por fin estoy estrenando micrófono. Espero que ahora el audio se escuche mucho mejor y disfruten más la experiencia. Mientras platicamos de estos capítulos, también estaré haciendo la planeación y decoración de mi semana, y además añadiré algunas cosas nuevas a mi planeación mensual. Así que será un video doblemente productivo. Lecturas que nos hacen reflexionar y organización que nos inspira. Acomódense porque empezamos ya. Doña Beatriz y su esclava Serafina salieron de una de las casas más lujosas del pueblo, ambas cubiertas con máscaras, y se dirigieron a la taberna. Allí los oficiales de la armada de Barlovento tomaban vino y trataban negocios con los funcionarios y comerciantes más importantes. Entre todos destacaba Lorenzo, condestable de la armada, de largos cabellos rubios que le caían hasta la espalda, y unos ojos azules penetrantes como el mar. Serafina susurró a doña Beatriz que Lorenzo era holandés y que en el pueblo le llamaban Lorencillo, porque era lo más cercano que podían pronunciar de su nombre. Beatriz se acercó a él con la intención de beber un vaso de vino. La noche los envolvió. Bailaron hasta que la taberna cerró sus puertas y quedaron solos. Ella lo guió hasta el portal de un viejo edificio. Serafina vigiló, atenta a cualquier sombra. Hicieron el amor hasta la madrugada y cuando Lorencillo cayó rendido, Beatriz sacó del baúl una botellita, hizo que él aspirara su contenido y cayó sedado. De su cintura extrajo un puñal con hoja curva, rematado en una figura fantástica, cabeza de águila y cuerpo de león entre dos serpientes enlazadas. Sin embargo, por primera vez en muchas ocasiones, Beatriz no se atrevió a hundir la hoja, y no supo explicar por qué. Ella descendía de los africanos esclavizados en Veracruz, pero la mezcla de sangre blanca por parte de su padre le dio ese color morena clara. Petrona, su nana, le contó que era descendiente de Meusi, la princesa que desencadenó un huracán con su furia, y de Ñanga, el mítico guerrero que fundó el primer pueblo de esclavos libres. Además de criarla, Petrona fue su maestra. Le enseñó en salmos para curar las fiebres, las cataplasmas para el dolor de muelas, los conjuros para atar corazones, las pociones para dejar impotentes a los hombres, y la llevaba a sus reuniones con otras mujeres de poder. Todas ellas eran maltratadas por los hombres, ya sean sus dueños o parejas, y la única forma de esperanza en su vida era la magia. En su lecho de muerte, Petrona le entregó a Beatriz el puñal. Dale vuelo al cuerpo todo lo que puedas, pero cuídate de enamorarte. Jamás confíes en sus palabras o te perderás. Haz que se te entreguen, pero no te entregues tú, porque no tendrán piedad de ti. Así fue como logró casarse con el conde de Malibran, usando todo lo aprendido, sin entregarle su corazón. Llevaba una doble vida. De día era la sufrida esposa que esperaba el regreso de su marido, de sus larguísimos viajes, y de noche era la hechicera que seducía a hombres a su antojo, y si la reconocían les daba muerte con el puñal. También mataba a aquellos que maltrataban a sus esposas o esclavas. Tiraba los cuerpos en el río, gracias al sistema de túneles subterráneos que unía su casa con la boca de éste. A Lorenzo no lo pudo matar, le dio un beso en los labios, le cortó unos rizos y mandó a Agustín, su empleado de confianza, a que lo tirara en el río. Cuando Lorenzo regresó de su trance, volvió a la taberna, y don Fernando Solís, encargado de la seguridad del castillo de San Juan de Ulúa, le propuso a Lorenzo un negocio, junto con don Luis Bartolomé, el gobernador de Veracruz. Pasó un año entero, y el 17 de mayo de 1683 se avistaron dos navíos, que no fueron revisados por don Fernando Solís. Beatriz no pudo olvidar a Lorencillo. A pesar de sus principios, lo buscaba en cada extranjero, y aquel día en particular la inquietud la devoraba. Consultó las habas y el espejo de obsidiana. La lectura arrojó fuego y sangre, gritos reclamando ayuda. Beatriz gritó y se arrepintió de no haberlo matado. Ordenó a los sirvientes preparar la hacienda, víveres, armas, joyas, todo lo necesario,
y se retiraron por los túneles subterráneos. Mientras tanto, 800 hombres descendieron de los barcos, se internaron en la ciudad y con sigilo la tomaron. El martes 18 de mayo la ciudad estaba en manos de los piratas. Hombres, mujeres, ancianos, niños y enfermos fueron conducidos a golpes hasta la plaza y encerrados en la parroquia. A cargo estaba el capitán Van Horn, un holandés cruel que viajaba con su hijo. A su lado, como almirante, estaba Lorenzo, y completando el tercio a Gramont, un francés de mala fama. Violaron a las damas más pudientes, mataron a los esposos que osaron protestar, y dentro de la parroquia los prisioneros convivían con sus excrementos y muertos. Les quitaron las joyas y los torturaron para que revelaran dónde escondían el dinero. Beatriz y sus criados estaban a salvo en la hacienda. Desde su habitación volvió a consultar las habas. Pidió a Lorenzo que la fuera a buscar. «Has de venir, Lorencillo, a recibir tu merecido. Me has de querer para que yo te desprecie», murmuró. Días después regresó Agustín. Había sido encarcelado en la parroquia, pero logró escapar y contó a Beatriz las barbaridades de los piratas. Le dijo que entre ellos estaba Lorenzo y que todos los días iba a calmar a los cautivos. Al caer la noche, Beatriz volvió a Veracruz atravesando los túneles, vestida de hombre. Se hizo pasar por uno más de la tropa de Van Horn. Así escuchó la reunión donde exigían a los principales del pueblo 120,000 pesos en reales a cambio de no exterminarlo. Lorenzo y el gobernador intentaron razonar. Ya tenían demasiado botín y debían partir antes de la llegada de la flota española. Pero Van Horn y Agramont no escucharon. Su codicia era inmensa. Los presos comenzaron a sospechar de la colusión del gobernador. ¿Cómo era posible que ni una bala se hubiera disparado en defensa del pueblo? Lorenzo y Beatriz se reencontraron. Él la reconoció. Agustín le asestó un golpe en la cabeza y lo arrastró hasta el rancho. Lo ataron y le administraron floripondio, pulverizado, para arrancarle confesiones. Habló de los implicados y del reparto del botín. Entre lágrimas confesó que en Van Horn y Agramont planeaban matar a los prisioneros. Todo se había salido de control. Beatriz turbada se enterneció y volvió a hacer el amor con su prisionero. Lorenzo le prometió que si se iba con él, la haría reina del mar. Después de consultar largo rato el espejo de obsidiana, Beatriz decidió soltar al prisionero y regresarlo a Veracruz para que enmendara el mal. Ella y sus sirvientes acudieron a ayudar a los sobrevivientes de la parroquia. En las noches, Beatriz, sosteniendo los rizos de Lorenzo y el espejo, imploraba: «Tienes que salvarlos, en el nombre del Padre, del Hijo y de la Santísima Trinidad». Una semana después llegó el dinero del rescate. Lorenzo le dijo a Van Horn que devolviera a los prisioneros a la isla, pero éste quería matarlos. Lorenzo y sus hombres atacaron a Van Horn y a Gramont y liberaron a los prisioneros, además de zarpar cargados con más de 6 millones de pesos en dinero y mercancías. Beatriz supo por las habas lo que ocurrió esa noche y comprendió que su destino era partir con él. Entregó a Serafina todos los objetos mágicos del baúl, se dirigió a Boca del Río y esperó. Cuando Lorenzo llegó, suspiró al verla. Juntos subieron a la embarcación y se perdieron en el mar. Años después aún se cantaban en las tabernas las coplas de Lorencillo. Una niña se robó el pirata Lorencillo y medio mar se quemó con la lumbre del cerillo. Viva el rey de España y muera Lorencillo. Este capítulo nos muestra el papel de las mujeres frente al poder masculino. Aunque vivían bajo presión, la magia y la astucia de Beatriz nos revelan que podía crear espacios de propio poder y resistencia. Beatriz es un personaje difícil de encasillar. ¿Es heroína, villana o un punto intermedio? Para mí se mueve en esa zona gris que la hace tan fascinante. Por un lado, ajusticia a hombres que abusan de mujeres, pero por otro, manipula y mata a conveniencia. Esa dualidad es lo que la convierte en un personaje complejo y memorable. El final del capítulo también abre preguntas interesantes. ¿La actitud de Lorenzo fue realmente un acto de redención o simplemente conveniencia para conservar el poder y conquistar a Beatriz? Y el contraste en la doble vida de ella, esposa sumisa de día y hechicera vengadora de noche.
Refleja que, como muchas mujeres en sociedades patriarcales, tienen que ocultar su verdadero poder detrás de una máscara de docilidad. En conclusión, este capítulo no solo avanza en la trama, sino que nos invita a reflexionar sobre el poder, la resistencia y las múltiples caras de la identidad femenina. Lilia se preguntaba por qué su madre había dedicado tanto tiempo a escribir sobre brujas. Para ella no tenía sentido, aunque al mismo tiempo, esas lecturas se habían convertido en un refugio, un espacio donde podía entretenerse y descubrir cosas nuevas. Epitasia, la mujer que iba todos los días a limpiar la casa, poco a poco se fue acercando a Lilia. Le enseñaba de todo, desde el momento exacto en que se deben freír los plátanos para el arroz, hasta el nombre de las plantas e insectos de la región. Fue ella quien le contó que Selene, su madre, escribía una historia sobre las brujas de Veracruz, mujeres que, cansadas de los abusos, se rebelaban y usaban conocimientos prohibidos, no solo para curar o dañar, sino sobre todo para sobrevivir en un mundo hecho para los hombres. Epitasia también le entregó el diario de Selene, esperando que allí encontrara respuestas. En esas páginas, Lilia descubrió el doloroso abandono de su madre. Cómo no se sintió capaz de criarla, cómo prefirió dejarla en manos de su nana y refugiarse en su trabajo. Sus infidelidades, los conflictos con Federico, el padre de Lilia, y la dura confesión de que un día simplemente la dejó dormir en la cuna y se marchó sin mirar atrás. Leer eso fue un golpe muy fuerte. Lilia lloraba como si el abandono hubiera ocurrido ese mismo día. El diario también hablaba de cómo Selene llegó a Veracruz, conoció a mujeres con los mismos intereses y se unió a la asociación. Epitasia siempre le decía que ella debía aprender esas cosas porque estaba destinada a saber. Más adelante, Lilia acompañó a Lisa y a las demás mujeres de la asociación en una marcha para exigir justicia. Esa experiencia la conmovió profundamente. Se dio cuenta de que había juzgado mal a quienes marchaban, pues antes pensaba que solo era gente que estorbaba y hacía tráfico. Pero el camino hacia la verdad no era fácil. Un funcionario le dijo que la muerte de Selene había sido un simple asalto en carretera, aunque lo decía con nervios y con miedo, ocultando algo. Lilia lo cuestionó sobre las pruebas que apuntaban a brujería, pero él insistió en que no se metiera en terrenos peligrosos. Aún así, con la ayuda de Fernando, el abogado de la asociación, investigaron más, en el lugar del asesinato, y conocieron a un testigo, un joven que aseguró haber visto cómo dos camionetas persiguieron el auto de Selene, lo sacaron del camino y luego se la llevaron aún con vida. Días después, Lilia vio con impotencia cómo los periódicos intentaban desprestigiar a su madre, inventando historias sobre malos manejos y dañando su reputación. El tiempo pasaba y la investigación seguía sin avanzar. Este capítulo me dejó con sentimientos encontrados. Por un lado me pareció terrible el abandono de Selene hacia su hija. Aunque ella intentaba justificarse diciendo que no se sentía capaz de ser madre, me resulta imposible empatizar con esa decisión. Creo que el abandono de un hijo es una herida que nunca se cierra, y entiendo perfectamente el rencor tan profundo que Lilia guarda hacia su madre. No puedo imaginar lo doloroso que debe ser crecer con ese vacío. Sin embargo, también veo otra faceta de Selene que me genera admiración. La valentía de terminar un matrimonio en el que ya no era feliz, el coraje de dedicarse a lo que le apasionaba y esa fuerza para reinventarse como una mujer nómada que viaja y se abre camino en un lugar tan hermoso como Veracruz. Por eso este capítulo me deja un sabor agridulce. Por un lado, rechazo y me da tristeza la madre que abandona, pero por el otro, respeto y reconozco hacia la mujer que lucha, que se revela y que busca su propio camino. Además, este capítulo me genera mucha curiosidad. ¿Por qué la policía parece tener tanto miedo de investigar el asesinato? ¿Qué conexión existe entre esa historia de brujas que Selene escribía y su muerte? ¿Epitasia pertenece realmente a ese clan del que tanto se habla? Y sobre todo, ¿podrá Lilia superar el resentimiento y avanzar en la investigación de su madre? Quedan muchas incógnitas abiertas,
y eso hace que la historia se vuelva cada vez más intrigante. Los dejo con un poquito de música para que también terminen de decorar y planear a su ritmo junto conmigo. Y así llegamos al final de este segundo capítulo de nuestro club de lectura. Me encantará leer sus comentarios, reflexiones o incluso dudas. Este espacio es libre para que cada quien se exprese con toda confianza. Recuerden que en la diversidad de opiniones está la riqueza de la lectura. Antes de despedirme, quiero dejarles una frase para inspirarnos, que dice así: la lectura no solo nos cuenta lo que fue, también nos ayuda a imaginar lo que puede ser. Y otra que me agrada bastante es: compartir lo que pensamos y sentimos nos hace más fuertes, porque las palabras unen donde las diferencias separan. Gracias por acompañarme, por construir juntos ese espacio y por dar vida a estas páginas con sus voces. Nos vemos en el próximo video del Club de Lectura. ¡Adiós!